Si nos reciben bien el audio. Bueno, buenos días. Otro jueves de un encuentro. Como siempre les decimos, para nosotros es un día muy importante, encontrarnos con ustedes, poder compartir información. Un día especial, día del amigo, así que la amistad y los amigos son una bendición que nos acompaña. Así que todos sus amigos que tengan un buen día. Y bueno, hoy estamos acá, todo el equipo social, y nos acompaña Daniela Arriba, Rafa, que es un compañero de soporte, Marina Pacífico, Guille Testa, que es secretario del Consejo, Natalia y Manuel, otro compañero de comunicación, haciendo el soporte, y bueno, para compartir este encuentro. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la ley, para que nos pregunten, porque es importante que ustedes conozcan sus derechos, de cómo establecer, cómo están establecidos y cómo acceder a esos derechos, de cómo si hay algún problema, también qué hacer cuando esos derechos no se cumplen, que suele suceder, a veces hay algunas cuestiones de inconvenientes con obras sociales o con algún tema de otras cuestiones, entonces, y ahí aparte de que conozcan qué establece, qué derecho establece, sino cómo proceder, y bueno, todas las preguntas que surjan. La ley surgió hace, el discurso de la discusión de la ley, que hace muchos años. Realmente el trasplante estaba basado en el trasplante renal, estaba desarrollado los equipos de trasplante, estamos hablando de los años 80, estaba desarrollado el trasplante cardíaco, el hepático, eso viene sobre la experiencia del trasplante renal, después surgen las otras prácticas trasplantológicas, y entonces, en ese momento, en la década del 80, se los consideraba la discapacidad visceral, que se entiende, porque en realidad, pues tenés un riñón que no funciona, tenés que depender de una máquina, de ahí antes se los consideraba con discapacidad. Y en ese momento estaba descentralizado la emisión del certificado, había un organismo nacional, municipios. En la década 90 empieza a cambiar y toda una discusión donde ya se empiezan a desarrollar los otros equipos de trasplante, el cardíaco, el hepático, y hay un debate como que no se considera a la persona trasplantada con discapacidad, más allá de su tratamiento crónico, que es otra cosa. Y a partir del 2000, cuando se empiezan a discutir las formas de, se empiezan a implementar criterios únicos, de ahí el certificado, el CUD, certificado único de discapacidad, con un criterio nacional. Ahí es donde la persona, por ser trasplantada, no es renovada la discapacidad. Esto trajo una serie de debates, una pérdida de derechos, porque muchas personas trasplantadas renales estaban adheridas a la discapacidad y podían obtener el 100% de la medicación, por un montón de otras cuestiones. Bueno, esto empieza a no renovarse, pero se empieza, con los pacientes, un debate, y particularmente, bueno, Guille fue parte de toda esa discusión, porque esto se empieza a discutir. Hoy tenemos digamos, Consejo de Asesor de Pacientes es algo muy importante, trabajamos hace muchos años potenciando ese espacio donde los pacientes pueden discutir, fortalecer las organizaciones, el debate, la formación. Y en el ámbito de esa reunión del Consejo empezó a traerse esa discusión de los pacientes. Estamos perdiendo derechos. ¿Qué hacemos? Empezó a hacer todo un gran debate, y el debate era, o vamos por reformar la ley de discapacidad o vamos por la ley propia. Ese debate hubo como tres pilares. Es decir, bueno, vayamos por la ley propia, porque la población trasplantada, cada vez hay más población trasplantada, hay mucha gente trasplantada en el país, cosa que no sucedía hace 30 años. Cada vez hay más gente trasplantada, cada vez hay más trasplantes, cada vez tiene más sobrevida. Entonces hay una identidad de una población específica en el país. Entonces por eso pensamos la identidad de esa población. Y esa población tiene necesidades específicas. Y en realidad todo para nosotros clave era apuntar a la inclusión social. Esta ley promovía la inclusión, que por menos sobre todo, a las personas con mayor índice de vulnerabilidad pudiéramos protegerla con esta ley. Si bien es para todos, sabemos que el país es diverso y hay situaciones a veces diferentes en las poblaciones. Y bueno, se crea en el año 2013, se aprueba la ley, la 26928, crea el sistema de protección integral para personas trasplantadas, se promulga en enero y recién se pudo reglamentar. No haber perdido. Hola, ¿me escuchan? En noviembre del 2000. En ese mismo año se emite la resolución de Cucay
que explica y establece cómo es el tema de la herencia. Bueno, en la realidad, la ley crea ese régimen de protección, reconoce la población, que son pacientes trasplantados, en lista de espera, trasplantados de costas, trasplantados de médula, autotrasplantes de médula, y establece estos derechos, identifica los organismos de competencia. El organismo de competencia principal es el Ministerio de Salud. El GUAI es como el emisor de las credenciales, pero obvio que quien es el mayor promotor de que se cumplan estos derechos somos nosotros desde el INCUCAI. Hay un artículo reglamentario que es en el año 2015, y una cuestión, cuando dicen un artículo no está reglamentado, no significa que ese derecho no está establecido. Los derechos se establecen por la ley es nacional y es la norma superior, norma superior a la ley nacional. Después, bueno, hay provinciales, disposiciones de resolución. En las pirámides, la ley nacional está como en la cúspide de lo que establece derechos. Y se reglamentan formas de cómo se va a proceder, por ejemplo, el tema pasante. Vas a tener que ser un trámite para obtenerlo, no así la medicación. Entonces, yo les la clave. Para acceder a los derechos tenés que tramitar una credencial que te va a acreditar como beneficiario, como que sos sujeto a esos derechos. Está registrado en el CINTA, que es el sistema informático nuestro, están inscritos en lista de espera, o están trasplantados, lo que dije antes, CPH, el sistema osteoarticular, los secretos valores también, y los pacientes con indicación de trasplante de médula, tienen que estar con indicación de trasplante. Y esta cuestión de poseer residencia permanente, o sea, vivir en el país. Y bueno, esta credencial puede ser emitida por nosotros, por el organismo jurisdiccional de cualquier provincia. Cada credencial tiene un número, o sea, el CINTRA, cuando emite una constancia, emite un número único y repetible, que es una cuestión de seguridad. Y tiene vigencia por 3 años. La cuestión que tenés que renovarla cada vez que se vence. Podés renovarla llamando al INCUCAI, yendo al INCUCAI o comunicándote con el organismo. Y como si fuera así en general, derechos que establece la medicación, 100% en la provisión medicación de todas prácticas y atención relacionada directamente al trasplante, no solamente la medicación, estudios y trasplante, esté vinculado directamente al trasplante. Son cuestiones, sobre todo la medicación, son medicaciones que le dicen, técnicamente son coabsulantes, ya como complementarias. A veces, por tomar tal medicación o tal esquema de la inmunosupresión, le desajusta otra cosa. Cualquier tratamiento que uno tenga, médico, o un esquema farmacológico, desajusta algunas otras cosas. Entonces, se complementan con, por ejemplo, la cuestión gástrica u otras cuestiones, porque hay tantos pacientes y cuestiones como personas. Entonces, por ejemplo, doctor gástrico, si vos tomás, tiene que ver omeprazol u otras, no para ninguno. O por la cuestión de la presión, la cuestión de la diabetes, otras cuestiones que pueden suceder. Bueno. Pero siempre tiene que estar asociado al trasplante y esto es fundamental que el médico lo ponga por escrito. A veces nos consultan si es asociado o no al trasplante. No, es asociado siempre, directa o indirectamente. Directa son los inmunosupresores, indirecta es esta medicación que dice Walter, que como, digamos, consecuencia del trasplante, ¿sí? O antecedente, digamos, porque puede ser una persona que está en lista de espera y necesita una medicación para llegar a ese trasplante de mejor manera, no sé. Claro, y acá siempre, quien prescribe, quien te va a tratar, es el médico, es la autoridad. La autoridad es el saber lo que a vos te pasa y lo que vos necesitas. Entonces, cuando yo digo médico a veces costosa o otra cuestión, siempre pedí al médico, doc, me prescribe y la justifica. ¿Por qué? Porque ahí si empieza la discusión con la cobertura social, o sea, no se puede cuestionar el saber del médico. Después vamos a contar cómo hacer. Pero esto es clave porque no está lo que se llama en discusión la inmunosupresión, está en discusión otra. Y cuando hablamos de oraciones son todas las obras sociales. La ley, cuando puedan bájenla, léanla, apréndanla, porque ustedes incorpórenla a su vida porque son sus derechos. Nosotros vamos a dar charlas cuantas veces sea necesario y si lo llaman 1000 veces la vamos a explicar. Pero bueno, que ustedes se apropien. ¿Y por qué les cuento esto?
porque hay toda una discusión con las obras sociales. En realidad, lo que es todo el modelo del sistema de salud. Vos tenés obras sociales nacionales y sindicales que están reguladas por la superintendencia, son las únicas, son las nacionales y las prepagas. Después tenés un montón de obras sociales que no están reguladas por ese ente público, porque se constituyen por primera ley, porque son independientes, como el PAMI, obras sociales provinciales, las de las universidades, que son propias, están constituidas por propia ley. Las universidades son autónomas, aunque están financiadas por la nacional, lo público tienen autonomía. Entonces, por eso, la ley es clara, dice, independientemente de su figura política, todas que rinden cobertura nacional, independientemente de su figura política. Esto es clave porque esto alcanza todas las obras sociales. Cuando te dice la nacional que no está adherida, no. La ley establece un derecho nacional, entonces, bueno, y ahí viene a veces la discusión. Por eso sugerimos que cuando vos tramitas la credencial, ya lo hacen porque ya hemos renovado muchas credenciales y empezamos a impulsarlo cuando empezamos a emitir las primeras credenciales. Las otras desconozco de ese razón. Las veces no pueden ser desconocidas porque son publicadas. Entonces, ¿qué promovemos? Cuando emitís la credencial, vas con la credencial, le sacás una credencial y notificás a los que sos beneficiarios de esa ley. Como si yo te notifique y te acordás que te traje ese papel, como para que digan que no conoces. Entonces, después abrimos a preguntas o comentarios, ¿sí? Claro, sobre cada uno de estos general, pero al final de la presentación. El tema del transporte que es importante, porque esto es lo más, a veces, más difícil, porque transporte está regulado por distintos ámbitos de nación. Vos tenés, o sea, la ley establece derechos nacionales. Entonces, tu competencia es la gratuidad de los pasajes de jurisdicción nacional. ¿Cuáles son de jurisdicción nacional? Las líneas urbanas de la ciudad de Buenos Aires, de la 1 a la 199. ¿Por qué? En realidad, la ciudad antes no era, o sea, autónoma. Entonces, el gobernado o el legislado era nación. Entonces, las líneas esas urbanas de Buenos Aires estaban dadas por nación. Entonces, de ahí que quedó y está la CNRT. Y nacional son todas jurisdicciones interprovinciales. Por ejemplo, vos estás, Santa Fe, siempre damos este ejemplo porque es muy simple. Santa Fe Paraná son 30 kilómetros. Es interprovincial, es nacional. Y a lo mejor te vas desde La Plata a Bahía Blanca, son 900 kilómetros, no es nacional, es provincial. Entonces, el pasaje de corta a larga distancia es de jurisdicción nacional. Y después tenés, que ahí la ley no te da derecho, los pasajes provinciales, que son los que los regula no la nación, la provincia, que puede ser Secretaría de Transporte, Dirección Provincial de Transporte. Y después tenés urbanos e interurbanos, que son los que habilitan los municipios. Los que viven por la provincia de Buenos Aires se dan cuenta que a veces está el colectivo 734 que dice por Puente de la Perlita, que va por Moreno, ese lo habilita el municipio de Moreno, no tiene jurisprudencia o gobierno en la provincia. Entonces de ahí que a vos te alcanza para pasaje nacional. Por eso es importante estar conectado con el organismo jurisdiccional. Nosotros somos INPUCAI, somos el nivel central, pero cada provincia tiene su INPUCAI, digamos, su organismo, su jurisdicción, y tienen información específica de esa jurisdicción. Entonces, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para los colectivos que van de más del 200 al 499, tiene una tarjeta, además de la credencial, una tarjeta que tramita el Ministerio de Transporte de la provincia, que se llama pase multimodal, que es, digamos, adicional a la credencial para esos colectivos. Y cada una de las provincias tienen o no, digamos, convenios específicos con su Ministerio de Transporte, Secretaría de Transporte. Por eso es importante, cuando tienen la credencial, nosotros podemos dar información general, pero acudir a su organismo para que los orienten ahí donde tramitar si hubiera un pase extra. No sé si se entendió. Perfecto. Y porque son acuerdos de son acuerdos provinciales o hasta municipales, qué sé yo, jurisdiccionales.
Sí, y una cuestión Sí, eso, ahí está. que cuando tramiten los nacionales, no es obligatorio usar la plataforma de la CNRT y tampoco hay cupos. El cupo es para personas con discapacidad, no para las personas. Hay una cuestión para aclarar, porque él se enoja. Dice, ya no va a ser el colectivo. No, el cupo es 4, o sea, las empresas de transporte están obligadas a dar a las personas con discapacidad 4. Por más que tengan todo el colectivo vacío, no están obligados. Están obligados a dar 4 o máximo. No para personas con... En el caso de discapacidad. Claro, a veces no, y te dice, no, mirá, iba vacío el colectivo. Y dice, no hay más lugar. Claro, más lugar porque estaban los 4 que están obligados a dar. Bueno, esto que ya contamos, sí. Lo quería repasar. No, claro, esto, lo que dijimos antes, las líneas de la 1, la 199 en la Ciudad de Buenos Aires, con la credencial y el DNI, deberían poder subir a un colectivo y viajar en forma gratuita. En el caso de los menores, pueden viajar con un acompañante también en forma gratuita. Y en el caso, digamos, de ser adultos y necesitar un acompañante, tienen que tener un certificado médico, ¿sí? Que lo acredite, que diga esta persona no puede viajar sola, debe movilizarse con acompañante, para que tenga su pasaje gratuito el acompañante. Sabemos que hay dificultades porque todos los días lo escuchamos, porque hablamos todo el tiempo con pacientes, que a veces hay algunos choferes, algunos colectiveros que desconocen la credencial. Bueno, hay que pelearla, sabemos que es difícil, pero la ley está y hay que hacerla cumplir y hay que acudir a los organismos que pueden multar a estas empresas, que pueden intervenir, que es en el caso del transporte, la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que tiene, digamos, puede tener intervención sobre las empresas de transporte para multarlas, obligarlas a cumplir la ley, informarlas de que existe esta ley, etc. Lo mismo nos dijimos en el caso de la medicación, la Superintendencia de Servicios de Salud. Nosotros, INCUCAI, digamos, promovemos esta ley. Ahora, después cada uno de estos temas específicos son regulados por otros organismos nacionales. En el caso de la cuestión de salud médica es la Superintendencia de Servicios de Salud, en el caso de transportes, la CNRT. Y después no también como... teléfonos, pero sí, después no, y lo del subte. En el subte tenés, es importante que podés ir al centro de atención de usuario de Metrovías, que vas con la credencial y el DNI y te dan un pase. Por un año. Por un año sin límites. Y está bárbaro. Después vamos a contar que estamos con unos proyectos sumamente interesantes y es un desafío muy auspicioso. Y el tren también con la credencial de DNI, ¿no? Que a pesar que la credencial hace falta el stepping, sí, vas a pagar la tarjeta del crédito de débito te dicen dame el DNI para acreditar, es lógico que lo piden. Y bueno, sí. Vamos. Esto, la asignación. La asignación. Bueno, la asignación, otro tema más, digamos, la asignación no contributiva o pensión no contributiva, se le puede llamar de las dos formas, está mencionada en el artículo 11 de la ley y habla de la posibilidad de cobrar una pensión las personas que no tengan otros beneficios de tipo previsional o jubilatorio, ni tampoco estén trabajando. Entonces, ni jubilados, ni pensionados, ni trabajadores autónomos o monotributistas, ni empleados en relación de dependencia. El resto de las personas que están desempleadas pueden gestionar la pensión y los niños, los menores de 18 años también. Lo interesante... Si tienes monotributo social también. Si tienen monotributo social, si son monotributistas sociales también. Lo interesante de esta pensión, a diferencia de la pensión por discapacidad, es que esta pensión se tramita mucho más rápido, es el mismo monto, pero se tramita mucho más rápido, o sea, en 4 o 5 meses sale, se tramita por internet, los requisitos son menores y no cruza datos con tenencia de bienes. Por ejemplo, si vos tenés un auto o una vivienda, puedes tramitar la pensión por trasplante, a diferencia de la pensión por discapacidad. Y otra cosa interesante es que puedes conservar tu obra social.
un niño, un menor de 18 que tiene la obra social de la mamá o el papá puede tramitar la pensión y seguir teniendo la obra social de su madre o padre. Entonces nosotros promovemos a que las personas tramiten esta pensión y no la de discapacidad, que es mucho más engorrosa y la verdad es más restrictiva. Lo mismo, quien tramita estas asignaciones, estas pensiones, es la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, no nosotros promovemos que se gestione, ayudamos en la gestión muchas veces, pero es ANDIS quien aprueba o no, y en definitiva paga, en realidad la paga el ANSES, pero bueno, manda a pagar, digamos, esas pensiones. No, que esto que decía Mari, que es muy rápida, Mariela, perdón, a comer renta. Hablo como hablamos como estamos en casa. Entonces, me siento como en casa con ustedes también. Entonces, por eso hablamos. Entonces, no, lo importante es esto que es un derecho personal y que no cruce un montón de datos. Entonces, esto está buenísimo, porque en realidad lo que te acredita es la condición de trasplantado en lista de espera. Vos con la credencial, tu DNI, ya está. Obvio, demostrar que no tenés ingresos, esto que decíamos, no tenés un trabajo en blanco, no tenés una aplicación. Ya con eso, directamente, es algo muy simple que lo diferencia, no pasas por una evaluación para ver si te la van a dar. El hecho de ser trasplantado en lista de espera es el hecho que te da a tramitar una asignación. Y ayuda. O sea, te evalúan, sí, evalúan, pero evalúan que no tengas ingresos. Claro. Vos, persona, no tu familia. En cambio, en la de discapacidad, yo siempre digo, porque muchas personas las orientan para tramitar la discapacidad y en definitiva es mucho más complejo. Y si tienen ingresos, el cónyuge, el hijo, se las niegan. En cambio, en esta pensión, como dijo Walter, es un derecho personal. O sea, si vos no tenés ingresos, es suficiente. ¿Sí? Y mantener la obra social. Y mantener la obra social. Eso está bárbaro, que es una resolución especial que se con el Ministerio de Salud para, digamos, que esté respaldada esa norma, que vos puedas mantenerla. Otros derechos. Bueno, vivienda es clave porque les vamos a hablar de que estamos trabajando en otras cuestiones que tienen que ver con esta ley. Que en realidad lo que es facilitar el acceso a la vivienda o adecuación a una vivienda a las necesidades que tienen los pacientes. Y eso es clave, y no tiene que ver, porque es nacional, es a través de docentes. Los entes son entes provinciales. Los programas públicos en Argentina son nacionales, financiación nacional, pero de aplicación federal, es un país federal. La salud, la vivienda puede haber proyectos nacionales a través del Ministerio de Hábitat y Vivienda, pero tiene una lógica de asignación provincial. Entonces, ahí es clave consultar con la jurisdicción y ver el ente provincial de la vivienda. Hay provincias que ya tienen acuerdos hechos, Misiones es una provincia que tiene acuerdos, periódicamente asigna viviendas a personas que esperan trasplantadas. Para otras Misiones es como una provincia modelo, porque avanzó en un montón de cuestiones de acuerdos formales, porque lo importante es los acuerdos formales, establecerlos por dispositivos, por normas, porque no son voluntad, o sea, podemos empezar con la voluntad, pero como Estado decimos, no, queremos acuerdos formales, instituidos, con dispositivos y con normas que respalden los derechos de las personas. Y en cuanto a derechos laborales, tiene que ver, este es el más complejo, el más ruido hay, porque en realidad hay una ley laboral que a veces tiene cuestiones que chocan con estos artículos de la ley, que tienen que ver con las cuestiones del ingreso, la continuidad laboral, las licencias especiales. A veces hay como dos normas que chocan. Bueno, ese es el tema más complejo. Vamos a hablar también de qué tal. Bueno, y ya terminó, porque no es mucho más, porque la ley es corta. La experiencia cuando yo veo está ahí Alejandro González, que es un amigo, me da enorme placer que esté Alejandro. Con Alejandro tenemos una enorme amistad, fue secretario del Consejo muchos años, él es abogado. Caminamos mucho para que esta ley sea una ley. Hoy estamos peleando porque la ley se cumpla, ya que en realidad tiene que ver con los derechos de las personas. Pensamos que una ley era como la utopía de pensar esto que hablamos de la identidad, de la inclusión, ¿no?
de las necesidades específicas. Hoy seguimos peleando con mucha más convicción. Crecimos mucho en cantidad, o sea, en Argentina creció mucho en cantidad de trasplantes, hemos desarrollado un montón de programas. Hoy tenemos un equipo social muy fuerte en el INCAR que nos permite asumir nuevos desafíos. Y ahora les quería contar esto, que estamos trabajando en algunas cuestiones que no son soluciones, son aperturas de puertas. Antes de ayer, y el martes 18, se firmó un convenio otro, digamos, a partir de la ley, de tener un montón de cuestiones que fueron surgiendo, de inconvenientes, en el mes de enero, con el Consejo, Guillermo y otros compañeros del Consejo, hubo una reunión acá para presentar un programa importante que se llama el programa Procurar, que en realidad es un dispositivo en los hospitales para crear más donantes y más órganos, porque los donantes y los órganos vienen de los hospitales. La muerte ocurre en la terapia, la única forma de poder generar un órgano es a partir de que una persona fallece en la terapia. Entonces, el dispositivo, con la energía y la fuerza, tiene que estar focalizada en eso. ¿Cuál es lo que está haciendo el OPUCAR? Que los hospitales tengan servicios de procuración propios, que lo asuman como un servicio de radiología, de nefrología, de neurología, que tengan servicio de procuración. El Estado invierte en eso para que los hospitales desarrollen y tengamos más donantes. Tenemos más donantes, vamos a tener más órganos, si tenemos más órganos, tenemos más donantes. Entonces, en ese marco que se presentó el programa, estuvieron los integrantes del Consejo y hablaron con la ministra, que Sotti, estaba Guille, siempre hablo como hablamos en casa, bueno, y se contesta. De ahí surgió una reunión con el presidente de la Nación, con Alberto Fernández, con una comisión de integrantes del Consejo. Le plantearon los problemas que sabemos, que nos cuentan, que ustedes saben, que hablamos ahí le plantearon el problema del trabajo, el problema de la vivienda, el problema del transporte, como cuestiones principales. El presidente luego dio instrucciones, empezó a decir, bueno, empiecen a moverse. Nosotros empezamos a trabajar mucho con todos estos ministerios, tuvimos en desarrollo social, en hábitat, vivienda, en transporte, en trabajo, y en realidad cargo más con un problema, el otro escucha, te entiende, y como que es ajeno, o sea, te escucha y luego que nos acompañaron, y bueno, de ahí salieron una serie de convenios, estamos realmente muy en lo personal, y lo comparto con todo el equipo, estamos re emocionados, re movilizados, re contentos, es como que abrimos puertas, que venimos peleando hace mucho, porque sabemos lo que le pasa a ustedes, no es que nosotros no sabemos, nosotros hablamos todos los días con pacientes, entonces sabemos las cosas que pasan, las tenemos recontra incorporadas, los problemas de la vivienda, de ingreso, de transporte, bueno, eso es todo el trabajo. Entonces, se firmó el convenio con desarrollo, ahora hay que hacer un convenio marco, hay que hacer convenios específicos, esto no es que ya está resuelto, esto empieza a elaborarse ahora, los dispositivos de cómo intervenir, cuando un paciente tiene un problema de hábitat y vivienda, cómo mejorarla, u otros problemas que puedan surgir, que se tienen que hacer convenios como para brindar y acompañar a personas en situación de vulnerabilidad, o que la vulnerabilidad no es que hoy es volátil, porque perdés el trabajo, vas a ser vulnerable. Hoy un empleado es pobre, o sea que el mapa de la Argentina es muy complejo. Entonces, de ahí que ese es un marco importante. Por otro lado, con trabajo, algo que es importante, hay un programa llamado Fomentar Empleo. Fomentar Empleo son políticas específicas que priorizan determinadas poblaciones. Por ejemplo, Argentina tiene un problema grave que es primer empleo. Los chicos jóvenes no consiguen trabajo. Entonces hay un programa especial para chicos de 18 a 24. También en género, que las mujeres tienen dificultades, o en la última franja etaria, en los varones. Entonces se hacen políticas o mamá de varios hijos específicas. Ahí va. Y una de ellas, que fue la pelea que dimos y que nos acompañaron y que está fantástico, se prioriza en estos programas a las personas trasplantadas solitarias. Y está buenísimo porque, por ejemplo, vos que hablas de un curso, te hablan antes de ese curso. Alguien que está en lista de espera puede anotarse en un curso para capacitarse, para armar un convenio con un currículum vital, por ejemplo. Te dan un curso de 3 y te van a dar un ingreso. Te vas a movilizar, te vas a jugar y puedes hacer un montón de cursos. Y ese dinero es compatible con la asignación mensual. Entonces, una asistencia en ramas nacionales del país para acompañar a las personas que les cuesta conseguir empleo. Después tenés la formación para el empleo y después tenés empleo.
está muy bueno. Estamos con mucha expectativa, queremos que va a andar muy bien y sobre todo pensando en que todos, ¿no? Pero nosotros hicimos una encuesta y sabemos que donde más impacta el desempleo, no medimos el desempleo, medimos la no tenencia de empleo. Nos llamó mucho la atención la primera franja etaria, 18-30. Obvio que a lo mejor venís el primo de chico, no terminás el secundario, un montón de cuestiones que pueden suceder, que sean cuestiones que impiden la facilidad. Uno, la fuerza de trabajo que es difícil, y entonces con esto tenemos mucha expectativa. Y con transporte, con estos líos que hay, estamos con una prueba piloto, y bueno, estos son cuestiones que les contamos, que no están en marcha, sino que se van a poner en marcha, y vamos a ponerla en marcha, porque estamos trabajando. Son proyectos, digo, porque el martes se firmó el convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y por supuesto que ayer miércoles ya tuvimos llamados y consultas con relación a esto. Bueno, el primer paso para avanzar en un proyecto es firmar el convenio con ese organismo, con tal o cual organismo. En este caso con el Ministerio de Desarrollo Social. Sentarse para, digamos, las condiciones específicas para acceder a esos programas. Entonces, lo mismo con transporte y lo mismo con trabajo, no tanto, porque el programa Fomentar ya existe, está funcionando. El programa Fomentar Empleo y todos pueden averiguar en cada una de sus provincias digamos, la agencia, se llaman agencias territoriales de empleo, donde, digamos, los van a asesorar con relación a la inscripción en cada uno de los programas. Para nosotros, dentro de la página de Fomentar, todavía no está abierta la inscripción, digamos, como persona. Exacto. Porque no están... No se porque el programa, pero sí en forma presencial. Claro. El programa Fomentar Empleo ya existía, no es que se hizo para nosotros, digamos, para las personas beneficiarias de la ley 26928, pero se incluyó, digo, y esto es un logro recontra importante, se incluyó a las personas trasplantadas y en lista de espera o con credencial INPUCAI dentro de la población priorizada de esa ley, de ese programa, de esos programas. Entonces, bueno, eso es un montón, porque eso ya queda, eso ya está. Y ya lo que es priorizado, por ejemplo, si hay 300 becas en ese curso, se priorizan las personas. Hay 300 y a lo mejor hay 500 que se quieren anotar. No, a ver, ¿quién está priorizado? Está tanta lista de espera, persona con discapacidad, mamá de tantos hijos, ya está cubierto. Entonces, estás priorizado. Ya tenés priorización para entrar a ese programa. Claro. Por eso tengo mucha expectativa. Ahora falta firmar ese convenio y hacer unas cuestiones muy técnicas, muy sencillas, como para salir a trabajar. Vamos a trabajar con todos los organismos jurisdiccionales, ya hemos presentado y tenemos expectativas. Por eso lo difundimos con el Consejo, lo difundimos con ustedes en las charlas, y siempre con prudencia, que no generan la falsa expectativa que vamos a resolver la vida. Somos prudentes en eso. Obvio que tenemos expectativa y queremos cambiarles la vida, pero a veces con resolver un problema está bueno, ¿no? Tenemos una mirada muy amplia y a veces muy idealista nosotros como equipo, porque queremos cambiar quizás todo, que todo fuera diferente, pero bueno. No, y que también, perdón, que escuchaba recién en el chat que preguntaban por cursos y también en el marco de este programa hay cursos y capacitaciones a las cuales pueden ingresar. Claro. Están, no sé, gente que está haciendo diálisis o que están en la escuela, pueden hacer ese tipo de capacitaciones y en el mismo marco del programa hay habilitados. Hay son virtuales. Presenciales, hay cursos virtuales y hay, digamos, los 3 programas y la inserción laboral. Ese, bueno, depende de convenios que hacen con empresas. Sí, y aparte después también, ¿qué es lo que...? Porque ahí también a veces que esa expectativa, vos mejor tenés una especialidad y están buscando otra. Entonces están buscando otra, no es que tiene que haber oferta de empleo, porque en realidad en ese programa hay una cartera de empleadores que suscriben ese programa. Entonces, ellos son los que van a recibir gente formada, capacitada, o los que van a hacer la inserción, por ejemplo, como si fuera una pasantía que te vas a formar en el empleo. Entonces, todo eso lo financia el Estado, ¿no? Lo único que tiene, cuando es inserción laboral, lo único que tiene que el empleador es contratarte una red. Entonces,
está bueno, porque son distintos niveles de ingresos y es un poco también salir al ruedo, ¿no? Esto de la emocionalidad que hablábamos, las ganas, de la intención. Y obvio que no vamos a cambiar el mapa de inequidad en la Argentina, pero vamos a tratar de contribuir a que sea un poquito más justo o menos inequitativo. No, el convenio de la CNRT. Y la CNRT, que es también, vamos a hacer una prueba piloto, para romper todas estas cuestiones, o sea, la CNRT, hay una tarjeta que se llama Sistema Único de Boleto, que es la SUBE, Sistema Único de Boleto Electrónico, SUBE, y hay en 50 localidades, nada más. Entonces, ahora lo que estamos viendo es tener una tarjeta homologada, como la tarjeta sería para las personas que no son solo nosotros, son productos que se van a dar para poblaciones que tienen gratuidad. Entonces, como una tarjeta homologada. Vos pasás la tarjeta, entonces ahora está pensando en cómo instrumentar esa credencial en las localidades que funcionan la SUBE. Para que no tenga uno que para nosotros, como una cuestión ética y de principio, vos lo tenés que mostrar, y también para gente con discapacidad. No tenés que mostrar un papel, porque vos no sos diferente a otro. Vos tenés un derecho, yo no tengo que mostrar un derecho diferente. Entonces, el hecho de subir con una tarjeta muy similar, que es homologada, ya está. Tienen que haber. Claro, no. Diferentes somos todos, digamos. Sí. Lo que no tenés que mostrar es Claro, la condición de salud, claro. digamos, que Claro. parecería que Claro. te hace menos, digamos, y no, en realidad. Somos todos diferentes y cada uno con su particularidad, pero todos deberían tener la misma tarjeta, por ejemplo, la SUBE, y poder acceder sin tener que estar contándole a todo el colectivo si sos discapacitado, trasplantado o tal. Claro. Bueno, está bien. Abracémonos con este día del amigo, tengamos fe, tengamos confianza, que el sistema está trabajando y sirve para que tengan noción los que esperan y a los que trasplantaron les cuentan los que esperan, porque ya saben que esto es así. Surge un teléfono. En este momento hay hospitales, médicos que no conocemos, que están trabajando con un donante y ahí surgen a veces varios órganos y varios trasplantes. Entonces, de repente, termina esta charla y lloran teléfonos. Y a esa persona que la llama, le cambia la vida. Así que sepan que el sistema labura, el sistema se bancó la pandemia y a veces uno tiene que ver para atrás. Argentina, en plena pandemia, lo más duro que pasó a la humanidad en los últimos 100 años quizás, con miedo, desinformación, y nunca dejó de trasplantar. Garantizamos traslados, bueno, ¿cómo hicimos? La verdad, lo hicimos. Así que gracias por estar. Gracias. Feliz día del amigo y disfruten. Gracias. Chao. Hasta la próxima.